Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estas son las palabras del apóstol Pablo casi al final de la carta que escribió a la iglesia en Éfeso, y hace esta recomendación antes de que los cristianos entiendan que deben vestir una armadura como soldados de nuestro Señor Jesucristo. El texto de Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en nuestro Señor y en la grandeza de su poder. Tenemos esta necesidad de tener la fuerza, el poder, el vigor de Dios en nuestras vidas para enfrentar, no solamente soportar y sobrevivir, sino enfrentar y vencer los retos, los problemas y las adversidades que cada día trae consigo. Sabemos que hay fuerzas que no alcanzamos a entender, pero que se mueven como leyes en nuestro universo. Por ejemplo, el movimiento de los planetas, los hombres son capaces de medir, son capaces de hacer cálculos sobre el movimiento de la Tierra sobre su propio eje, incluso el movimiento que la Tierra hace alrededor del Sol, donde se calcula que viaja a una velocidad de 29.8 kilómetros por segundo, recorre una órbita elíptica de 93 millones de kilómetros en 365 días y casi las 6 horas. Así que nosotros tenemos como seres humanos un conocimiento de estas leyes que mueven el universo. Entendemos que hay una fuerza, hay una energía que mueve este universo, que mantiene la vida, aunque para muchas personas es difícil entender cuál ha sido el origen de esa fuerza, y no solamente el origen, sino también el propósito. Para los que hemos aprendido a creer y a confiar, para los que podemos decir con sencillez que conocemos a Dios, sabemos que no es un secreto, que Dios es la fuente del poder y la fuerza que sostiene el universo. Hebreos 11:3 nos recuerda que por la fe, así como lo creemos, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sabemos, entendemos, creemos, aceptamos que nuestro Dios es el creador de todas las cosas, a su vez es el que sustenta este universo, sustenta nuestras vidas, y Él es el único que puede venir a nuestra vida para darnos la fuerza, el vigor, la energía suficiente para vivir cada día de nuestra vida. Dios es la fuente del poder y la fuerza que sostiene nuestra vida. Y encontramos a través de las Escrituras el testimonio de muchos hombres de Dios, profetas, hombres que hablaron las palabras de Dios y que consideraron de una manera sencilla, sin hacer alarde, pero declarando una gran verdad, que Dios era la fuerza y la fortaleza de su vida. Moisés es el primero que lo encontramos en las Escrituras cuando cruzan el Mar Rojo. Dice el libro del Éxodo en el capítulo 15 que Moisés entonó una alabanza. Dice así: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y presten atención al versículo 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Ante el milagro que habían ellos visto y disfrutado, haber cruzado el mar en seco, ver el peligro que se cernía sobre ellos y cómo la mano de Dios los libró, hace que el milagro tenga un mayor realce en el corazón de todos. Pero no solamente fue la alegría de aquella liberación que hizo Dios con ellos, sino el hecho es que este hombre,
Este líder en Israel abre su corazón en una alabanza. El pueblo se unió en alabanza, incluso más adelante vemos a las mujeres con María, la hermana de Moisés, que empiezan a celebrar la grandeza de nuestro Señor. Moisés dice libremente: Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Y algo que podemos ver en la vida de Moisés es que estas palabras eran reales para él. No era la inspiración de un salmista, algo que se pueda acomodar musicalmente y que alguien diga: mira, voy a decir, Jehová es mi fortaleza y es mi canción y es mi salvación, y como termina en Sión, entonces queda bien, cuadra bien. Aquí está un hombre que está expresando la verdad de su vida. Dios no es una teoría, Dios es una persona tan real para él que no solamente hace milagros y maravillas, sino que sustenta su vida y lo considera la fuente de su fortaleza. En Deuteronomio 34:7 vemos a través de los años cómo Dios siguió siendo la fuerza de Moisés, y dice este versículo: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Y señala dos cosas: sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. El Espíritu Santo señala que a los 120 años Moisés tenía dos cualidades que hablaban de su buena condición física: la vista y el vigor de su cuerpo. Algo que hoy es crítico en la vida de muchas personas, como siendo tan jóvenes están llenos de enfermedades y carentes de fuerza y de energía para poder vivir. Otro testimonio que es muy importante en las Escrituras es el testimonio de David. Son muchas las ocasiones en que David celebró a Dios como la fuente de su energía, donde decía él: Dios es mi fuerza, Él es mi fortaleza. Una cita que encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22, en versículo 2 y 3, dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Literal, en todas las aventuras, las guerras que vivió David, los peligros que afrontó y las veces que tuvo que luchar para salvar su vida, para defenderse y enfrentar enemigos poderosos. El testimonio de David a través de las Escrituras abunda en salmos, en oraciones, en alabanzas, donde él celebra que Dios es la fortaleza de su vida. Para muchas personas hablar de esto, quizá lo puedan mencionar un domingo, en alguna canción, en la reunión de iglesia, en algún momento que lean un salmo y lo quieran apropiar debido a la crisis que pasen, pero no es como la vivencia de cada día, el respirar, el decir en cada día, cada momento: Dios es mi fortaleza. El Salmo 27:1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron delante del Señor. Y aunque un ejército acampe contra mí, escuchen estas palabras: no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No temerá mi corazón, porque yo estaré confiado. ¿Y por qué? Si alguien lo entrevistara y le dijera: David, ¿por qué hablas así?, él diría: porque el Señor es mi fortaleza. Él es la fortaleza de mi vida. Él es el que sustenta. Y son muchos los pasajes donde David menciona que Dios es la fortaleza de su vida. El profeta Jeremías también se une a esta expresión, a esta declaración, capítulo 16, versículo 19. Y dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, mi refugio en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres,
vanidad y no hay en ellos provecho. Habrá un momento cuando los hombres podrán reconocer con toda libertad que los ídolos no son dioses. Ningún tipo de ídolo, de imagen, merece reconocimiento, alabanza, respeto, temor, porque Dios es espíritu. Por eso dice él, tú eres mi fortaleza y mi fuerza. Él enfrentó muchas dificultades en su ministerio, mucha persecución, estuvo en la cárcel, estuvo a punto de morir, le habló a un pueblo rebelde más de 20 años y al final terminó en una cárcel. Sin embargo, ¿por qué se sostuvo Jeremías? ¿Por qué se mantuvo firme teniendo una palabra para todo el que llegara a él? Porque Dios era la fortaleza de su vida. El profeta Joel también dice en el capítulo 3, versículo 16, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Encontramos a través de las escrituras este testimonio. En Isaías hay varias expresiones donde Dios es la fortaleza de su pueblo, pero esta es muy importante para señalar capítulo 26, verso 4, donde nos dice, confiad en Jehová perpetuamente. Y nos da una razón. ¿Por qué? Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Si solamente pudiéramos entender que la fortaleza de los siglos está en el Señor, nuestra vida cambiaría. Nuestra vida tendría realmente fortaleza interna, una fuerza en nuestro espíritu para enfrentar los problemas y para vencerlos. Los médicos hablan de que en este tiempo hay mucha depresión, producto del confinamiento, producto del encierro, producto de las limitaciones. Entonces los médicos dicen, es normal que los niños se depriman, es normal que las señoras se depriman porque ahora tienen al marido todo el día en casa, es normal porque ahora los niños están todo el día en la casa, etcétera. Todo este movimiento de depresión, de tristeza, de ansiedad es normal. Es normal en una cultura donde Dios no es la fortaleza de sus vidas. Aún el apóstol Pablo, él escribe y puede decir con libertad, todo lo puedo en Cristo, que es Él el que me fortalece. Y hay diríamos, una serie de héroes anónimos, hermanos en la fe que fueron perseguidos, que enfrentaron muchas dificultades y que pasando por esas dificultades era evidente que Dios les ayudó a superar, a vencer y a triunfar sobre la adversidad. En el libro de Hebreos 11, 33, 34 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Atención a estas palabras porque son las que debemos señalar en el sentido de lo que estamos hablando. Sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla. No es que fueron a un curso para desarrollar fortaleza interna. No tomaron un seminario, no tomaron una serie de conferencias, no leyeron libros motivacionales, sino que sacaron fuerzas de debilidad. Y vamos a ver cómo es posible que algunas personas, pasando por los peores momentos y escenarios de su vida, encuentran la fortaleza y otros, lamentablemente, no hayan nada que los pueda sostener y son las personas que se sienten abatidas, derrotadas y que no levantan una canción de alabanza y que su vida no trasciende a experimentar la victoria de Cristo. Y hay un caso muy especial que debemos señalar porque desde el inicio, en los años de su infancia, tanto en Juan el Bautista como en nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo señala que había en ellos fortaleza. Dice en Lucas 1:80, es un pasaje que nos recuerda de Juan Bautista, dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Desde niño estaba creciendo, pero había una cualidad que el Señor señala, que se fortalecía en
el Espíritu. Y cuando habla del Señor Jesucristo, Lucas capítulo 2, verso 40, dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Son unos casos tan especiales que el Espíritu Santo nos presenta que desde la infancia había una fortaleza interna que se estaba desarrollando en ellos por la obra de Dios. Ahora, ¿cuál es el secreto de esto? ¿Acaso hay un secreto? ¿Acaso hay alguna explicación por qué algunas personas son más fuertes? ¿Por qué algunas personas se ve que tienen como más capacidad de soportar, más fortaleza interna? Y no estoy hablando de fingir fortaleza, no estoy hablando de aparentar que somos fuertes, dar una apariencia, decirle a todo el mundo estoy bien, sino que hablo de la esencia de esa fuerza morando en nosotros que nos da el vigor y la fortaleza para vencer, para ser positivos, para mantenernos firmes, para mantenernos en un ánimo, en una disposición y en una actitud que el enemigo no puede derrotar. La mala noticia es, pues no es un secreto. Algunos dirían, bueno, a mí me hubiera gustado hallar ese secreto, pero no lo he hallado y por eso soy así. Y la buena noticia es que cualquiera puede tener acceso a la fuerza, al poder, a la energía y al vigor que el Espíritu Santo puede dar a nuestros corazones. Entonces vamos a señalar esta idea. Dios es la fuente de todo poder, de toda fuerza y de toda energía en el universo. Debemos aclarar, Dios no es una fuerza. El Espíritu Santo no es una energía. Es una persona. Dios es una persona, pero Él tiene la fuerza, la capacidad para infundir el aliento, la vida, la fortaleza y el vigor a su pueblo. Dios es la fuente de energía para su pueblo. Esto nos lo dice el Salmo 68, verso 35. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Celebremos esto, celebremos esta escritura. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Dios nuestro Padre es el que da fuerza y vigor a su pueblo. Y Él no hace acepción de personas. Pero tenemos que entender, entonces pareciera que esto es como un secreto, porque hay personas que sí son fuertes y porque hay personas que son tan frágiles, tan débiles, aparentan energía, aparentan fortaleza, pero en el fondo son personas que prácticamente están derrotadas. Hay una diferencia y la Escritura nos va a enseñar que sí hay una gran diferencia entre aquellos que viven con la fortaleza del Señor y las personas que viven cada día debatiendo entre su propia debilidad, y eso se debe a una razón. Lo podemos llamar, lo que define esta situación es la comunión con Dios. Toda la vida de una persona realmente se puede medir por el grado de comunión que tenga con el Señor. Ahora, no estamos hablando de creer en Dios, porque muchas personas dicen, pero yo tengo una gran fe, pero yo le pido mucho a Dios, pero bueno, no estamos hablando de eso, sino que hablamos de tener comunión con Dios. Una comunión que es evidente de muchas maneras. Y hay 4 aspectos básicos que podemos señalar para tener comunión con Dios. El primero es que Dios se revela a través de su palabra para que nosotros le podamos conocer a Él y podamos también conocer su voluntad. La palabra es el medio por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios porque nos revela quién es Dios. Así que al conocer su palabra estamos interactuando con Él. Al conocer su palabra entendemos lo que Él quiere, lo que a Él le agrada y lo que Él desaprueba. Jesús llegó al punto de resumir todo y dice en San Juan 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta es la lógica más sencilla acerca de nuestra relación con Dios.
si me amáis. Ahora, podemos decir, yo amo a Dios. Y Juan, en la primera carta, nos recuerda que hay personas que pueden decir, yo amo mucho a Dios. Y Juan dice, pero si no amas a tu hermano, entonces eres mentiroso. Y si algunas personas dicen, yo amo mucho a Dios, yo creo mucho en Él, pero no guarda su palabra, que tiene un doble sentido en lo que dijo Jesús. Guardar la palabra es, en principio, atesorarla en el corazón. Y segundo es meditarla, apropiarla, incorporarla a nuestra vida como un alimento que se hace parte de nosotros, que lo podemos asimilar y que eso se vuelva una parte integral de nuestra vida. El que me ama, guarda mis mandamientos. Es simple, es muy sencillo. No hay ninguna complicación en estas palabras. Y dice el verso 21 de este mismo capítulo 14, el que tiene mis mandamientos. Primero dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, que es atesorar en nuestro corazón. Poner la palabra no solamente en la mente, sino guardarla en el corazón. Y aunque a muchas personas se les hace complicado esto, vamos a decir, ¿cómo es posible que las personas guardan en su corazón cosas que no deben guardar? Por ejemplo, el enojo con alguien lo viven cada día y cada vez que se acuerdan, brota de su corazón el enojo, la amargura, el resentimiento. Si se toca el tema, aquello es como una herida latente en el corazón. ¿Qué quiere decir? Que esos sentimientos de tristeza, de dolor, de coraje, de enojo, de molestia, están en el corazón. O sea, sí podemos guardar cosas en el corazón. Guardamos imágenes, recuerdos de muchas cosas de nuestra vida. Hay cosas que debemos aprobar y se deben quedar porque son las memorias buenas de las personas que amamos, las memorias de nuestros hermanos que hoy no están con nosotros, pero que les amamos y las conservamos como memorias positivas, memorias que edifican y que inspiran nuestra vida. Y dice el Señor, el que tiene mis mandamientos es porque ya los conoce, los tiene, y no en el libro, sino en el corazón. Dice, y los guarda, el que los tiene. O sea, los tenemos no solamente de una manera física, sino los tenemos en nuestro corazón. Los hemos memorizado, lo hemos leído y lo hemos meditado día y noche. Y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Es así de simple. Y alguien dice, bueno, pero en el caso de que sí tiene la palabra, pero pues luego no la guarda. Bueno, es que esto es algo tan sencillo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pero en el otro caso, que hubiera otra posibilidad, bueno, el que me ama así es, y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es algo sencillo de entender, no es muy complicado. Si tú realmente te vas a relacionar con Dios, empezamos por su palabra, creerla, amarla. El salmista decía, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Hay personas que quizás leen la Biblia el domingo y lo hacen de manera obligada porque al hacer el estudio de la palabra dice, ahora vamos a leer en tal parte y es cuando leen, pero el resto de la semana prácticamente la Biblia es un libro lejano, ajeno a sus vidas. La segunda parte en la que nosotros podemos tener, el segundo aspecto para tener comunión con el Señor es a través de la oración. En la palabra Dios nos habla. En la oración nosotros abrimos nuestro corazón y hablamos con Dios, no para convencerlo de nuestro proyecto o de nuestra petición. Hablamos con Él para derramar nuestro corazón delante de Él y pedir, anhelar que su voluntad, que es perfecta, se haga en nuestra vida. No oramos para convencerlo, no oramos para, como dicen, torcerle el brazo, presionarlo y casi obligarlo a que haga y conteste nuestra oración.
dependemos del Espíritu Santo y como Él nos guía y como Él nos haga sentir, hablaremos. A veces la oración será con fuerza, será intensa y la oración será atrevida como Josué que dice, sol detente, luna detente. Y Dios interviene en respuesta a un clamor de fe y un clamor que va a glorificar el nombre de Dios. No estamos hablando de apetitos, pasiones, deseos banales que nosotros queremos usar para motivar a Dios a que nos dé cosas que satisfacen nuestra voluntad y nuestro ego. Orar es poner nuestro corazón delante de Dios, rogar que se haga su voluntad y nos ponemos para depender completamente de lo que Él quiera, de lo que Él diga, y eso lo hacemos en todos los aspectos de nuestra vida. Oramos porque hay instrucción de que debemos orar unos por otros. Hay una reunión que estamos haciendo en la que debemos participar para orar juntos, para orar como un cuerpo. No oramos para agradar a alguna persona, no oramos para decir oraciones bonitas, oramos con la sensibilidad en nuestro corazón que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Queremos orar en el Espíritu y no en nuestra carne. El tercer aspecto básico, importante para tener una comunión con el Señor es la obediencia. Si nos relacionamos con Dios y empezamos a entender su palabra, el siguiente paso es que nosotros podamos obedecer, podamos hacer lo que Él dice, porque si en una relación con Dios, si no obedecemos, nos estamos engañando. Si Dios nos está mostrando algo a través de su palabra, o Dios nos hace sentir algo en nuestro espíritu que es de acuerdo a su voluntad, entonces nosotros el siguiente paso que tenemos que dar es obedecer. Y en San Juan 14:21, como leímos, dice el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. En el verso 23 de este capítulo 14 de San Juan, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, que tiene ese sentido doble, atesorar y obedecer. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Aquí está en blanco y negro, cara o cruz. O amamos y guardamos, o no amamos y no guardamos. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía solamente, sino del Padre que me envió. Así que cuando una persona rechaza el Evangelio, no nos está rechazando a nosotros que somos los mensajeros del Evangelio. No solamente nos rechaza a nosotros, rechaza la obra del Espíritu Santo que nos ha enviado a compartir el Evangelio. Rechaza la palabra que es la palabra de salvación y la palabra que un día se tornará como un juez en su contra para condenar a esa persona si no reconoce el mensaje. Y rechaza al Señor y por lo tanto rechaza al que envió al Señor, al Padre Celestial. Así que es muy importante entender cómo la palabra de Dios es la base para que nosotros nos relacionemos con el Señor y cómo nosotros podemos orar con el Señor, acercarnos a Él en base a su palabra y cómo esa palabra nos va a llevar a un terreno donde nuestra fe crece porque estamos entendiendo que por primera vez en nuestra vida somos conscientes de obedecer a Dios de una manera concreta, notoria, visible. La cuarta parte de esto para tener comunión con Dios es que si nosotros realmente nos relacionamos con Dios, si nosotros realmente tenemos comunión con Él, habrá un fruto, habrá algo que es evidente, es que nuestra mente, nuestro corazón se va a revolucionar, se va a transformar para
darle a Dios la gloria y el honor que Dios merece. Te invito a pensar, si tú alabas a Dios de una manera que lo has hecho siempre, digamos, y tú dices, pues es que yo así lo hago, así es mi costumbre, así es como yo pienso, y está bien, vamos a decir, eso está bien. Pero en la medida que tú descubres la grandeza con Dios, porque si vamos a tener comunión con Él, será evidente que vamos a ir profundizando en su palabra, que haremos conciencia de su grandeza, de su poder. El amor de Dios lo vamos a conocer, pero en una profundidad que antes no habíamos conocido. Quizás sean las mismas verdades, pero las vamos a experimentar con una profundidad. Tú sabes que la Biblia dice bienaventurados los que tienen hambre y sed, pero si nunca la hemos sentido, esa hambre de Dios, Jesús dijo, habló del Espíritu Santo, el que tiene sed venga a mí y beba. Y tú sabes que dices, bueno, es que el Espíritu es como el agua que uno se toma y sacia tu sed, pero hasta el momento que tú realmente tienes sed, anhelas del Señor, anhelas de su gloria, anhelas de lo que Él es, entonces todo tu ser se va a ir revolucionando, tu mente, tu corazón se va a transformar, vas a percibir a Dios en una grandeza y con una gloria que antes no lo habías conocido. Eso va a impulsar tu corazón para ofrecer algo a Dios, porque las mismas escrituras nos dicen que no nos acerquemos a Dios con las manos vacías. No nos acerquemos a Dios con una lista de mandado para pedirle a Él que haga las cosas que nosotros queremos. Caín y Abel se acercaron a Dios, pero aunque cada uno llevó una ofrenda, solamente la ofrenda de uno, del que ofreció lo mejor, con la mejor disposición de su corazón, fue aprobado. Mientras que la otra persona, que las escrituras nos dicen, era del maligno, había abierto su corazón a la oscuridad, a una vida sin Dios, pero también religiosamente quería ofrecer una ofrenda para Dios. Y él llevó una ofrenda. Se podría decir, bueno, pues por lo menos hizo algo. Bueno, sí hizo algo, estamos de acuerdo en eso, pero no hizo lo que Dios quería. Y esa es la diferencia de todo lo que estamos diciendo. Puedes ofrecer algo, pero no quiere decir que eso es lo que Dios espera que tú des. Puedes dar una parte de tu vida, puedes realizar un trabajo, pudieras dar una cantidad para algún proyecto y no estamos cuestionando eso. Solamente Dios sabrá lo que aprueba en tu vida y lo que desaprueba. Lo único que señalamos en esta parte es que Dios es digno de lo mejor y que el resultado de caminar con Él y profundizar con Él es que nuestra vida se va a revolucionar para amarle, para adorarle, para celebrarlo. Es como Moisés, tú no ves a Moisés cantando, no ves a Moisés alabando, celebrando al Señor, pero cuando se abrió el mar y cuando ellos pasaron en seco, Moisés tenía una canción en su corazón para hacer unas declaraciones poderosas donde dice él, Dios es mi fortaleza y mi canción, mi libertador, el que me ayuda. Cuando lo conoces, descubres a Dios y Él se te revela. Y lo único que uno puede hacer en ese momento es pues rendirnos en alabanza y en adoración. ¿Recuerdas a Moisés en el desierto, ante la zarza? Quitó el calzado de sus pies y se postró delante del Señor y aceptó el llamado del Señor. Muchas personas dicen, pues yo es que yo no encuentro cuál es mi llamado, yo no sé cuál es la voluntad de Dios, pero de eso estamos hablando, porque las personas que están lejanas, distantes del Señor, jamás van a entender el plan, la voluntad, ni van a oír la voz del Señor. Isaías en el templo, él cumplía una función, pero el capítulo 6 nos narra que en un momento que Dios se reveló, dice él, vi al Señor y caí como muerto y estaba ahí diciendo, merezco la pena que todo este pueblo merece. Habito entre gente de labios inmundos. Y el Señor tuvo que intervenir, poner un carbón en sus labios y decirle, he aquí tu pecado, tu culpa, tu iniquidad te es quitada. Abraham se fortaleció en fe, el padre de la fe, se fortaleció en su fe. ¿Cómo? Romanos 4 nos dice,
dando gloria a Dios. Podemos entonces como hacer una regla de esto que estamos diciendo, que el grado de comunión, la medida de nuestra comunión con Dios determina todos los aspectos de nuestra vida. El nivel de fe, el nivel de alegría, de gozo, de propósito en nuestra vida, nuestro nivel de obediencia, de servicio a Dios, de disfrutar una vida abundante y de involucrarnos en orar, en alabar y en adorar al Señor. Si tú vives con la idea diciendo, es que yo sí lo hago y lo hago de corazón, pero lo hago a mi manera, estás describiendo la palabra iniquidad. Porque debemos hacerlo en los términos que dice Dios. Debemos acercarnos. Esta lección le costó a David la vida de uno de sus amigos, de Usa, porque ellos trajeron el arca, pero como los filisteos lo habían hecho, no con los sacerdotes, la pusieron en un carro tirado por bueyes y el resultado fue nefasto, hasta que David se fue a las Escrituras y descubrió y dijo, no es así, son los sacerdotes los que deben hacer esto. Entonces cambió cuando volvió a las Escrituras. Y cuando volvamos a las Escrituras, entenderemos cómo hacer mejor las cosas para agradar al Señor. Debo decir que hay estorbos, que hay impedimentos que debilitan nuestra vida, que nos van a impedir la comunión con Dios. El enemigo va a trabajar, pero en gran parte también nosotros de alguna forma contribuimos y estorbamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Básicamente, el primer estorbo en nuestra vida, lo que impide nuestra comunión con Dios, sabemos que se llama pecado. No exactamente un acto, porque antes de llegar al acto hay una actitud. Se da un proceso donde nosotros experimentamos que la fe se enfría, no leemos las Escrituras, no celebramos a Dios, no oramos, vivimos muy alejaditos, muy distantes. Cientos de veces yo he escuchado a las personas que dicen, pues mire pastor, usted no está para juzgarme, yo creo en Dios a mi manera. Yo le sirvo a Dios a mi manera. Y claro, eso nos recuerda el himno de aquellos que viven a su manera, de aquellos que siguen siendo reyes de su vida y que no son capaces de someterse y de reconocer a Jesús como el único Señor y Salvador. El pecado nos aparta de Dios porque nos lleva a un terreno distante de Dios y después nos induce a darle valor a lo que no tiene valor. Y la gente termina adorando lo que no es Dios. La Biblia dice que el fruto del vientre es una bendición, pero en algún punto cuando le dieron la espalda a Dios, Israel sacrificó a sus propios hijos delante de una divinidad que se llamaba Moloc. Hoy toda una generación quiere levantar un altar nuevamente para Moloc y ofrecer los hijos desde el vientre. El aborto se presenta ahora como algo instituido por las autoridades y como algo que va a mejorar la condición del mundo. Asesinos que asesinan a sus propios hijos no pueden ser transformadores positivos de nuestra sociedad. Es un engaño. Así que al apartarse de Dios y alejarse del pacto del Señor, el Señor estableció una palabra en Levítico 26:20, donde le dice a Israel que si ellos se apartan y andan en soberbia, lo que va a pasar es lo siguiente, versículo 20, vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. El resultado de apartarnos de Dios será debilidad, porque la fuerza se va a consumir, pero en vano. El esfuerzo que se haga será en vano. La lucha no tendrá fruto, no tendrá victoria. Todo el esfuerzo que se haga al final no será coronado con éxito, con bendición, con alegría y con satisfacción. Así que el pecado es algo sutil porque nos va a querer apartar siempre de Dios a un terreno donde nuestra fuerza, nuestros esfuerzos no tendrán fruto. Recuerden esta palabra,
vuestra fuerza se consumirá en vano. Estamos hablando, ya vimos ejemplos de hombres que podían decir, el Señor es mi fortaleza. Pero cuando nos apartamos del Señor, nuestra fuerza se consume en vano. Algo que es evidente y hay que llamarlo por su nombre es que la pereza realmente es un pecado. La pereza es una actitud frente a la vida que evade todo esfuerzo y trabajo. Y es algo que limita nuestra vida. Hay un texto que nos puede ayudar a entender esta parte, donde Salomón, por observación, nos da este consejo. Se encuentra en Proverbios 24:10. Y dice así: si fueres flojo en el día de trabajo, en el día que debes realizar tu mejor esfuerzo, en el día que debes dar lo mejor que tú tienes, el resultado es este: tu fuerza será reducida. Proverbios 24:10. Las personas que no dan de acuerdo a su potencial, que no dan todo lo que deben dar, y justo en el momento que se requiere, que se necesita, cuando se demanda, su fuerza será reducida. Entonces se crea una espiral de pereza, porque la pereza se vuelve un hábito y una costumbre que limita la vida y el potencial de las personas. Son personas que viven casi con una bandera que no dice no trabajo, no me esfuerzo. Ni trabajo, ni me esfuerzo. Si tienen que estudiar, no estudian, y si tienen que trabajar, no trabajan. Así que viven para satisfacer su ego y es un gran impedimento en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios no le podría dar fuerza y energía a una persona que no quiere trabajar. Dios no va a obrar en contra de lo que esta persona está deseando, no quiere hacer nada. Así que pues el Señor, una de las cosas que hace Dios es dejar a las personas que hagan lo que ellos quieren. Volvemos nuevamente a la sutileza de algo que en las Escrituras se llama iniquidad. Y hay un caso que podemos mencionar en las Escrituras como la debilidad viene a ser el resultado de hacer nuestra propia voluntad. Hay varios pasajes, pero por causa del tiempo solo vamos a señalar en el Salmo 31, el versículo 9, donde David, en medio de lo que está pasando y está viviendo, dice él, y si ponemos atención a esta lectura, dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Así que nosotros podemos como pues dar una palabra de aprobación y dice, bueno, estaba con algún problema. Y él sigue diciendo, segunda idea, se han consumido de tristeza mis ojos. La tristeza que está en el corazón en algún momento saldrá al rostro y a los ojos. Ahora él está diciendo, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma y también mi cuerpo. Hay un nivel de depresión en sus ojos, en su rostro, en su alma, y se ha debilitado su cuerpo ya no tiene fuerzas. Y dice él todavía en el versículo 10, y tal vez en este momento tú tengas lástima por David y digas, pobrecito, está sufriendo. Y él sigue diciendo, dice, porque mi vida se va gastando de dolor. A la tristeza hay que añadirle dolor físico, dolor en el alma, angustia, aflicción en los ojos, en el alma, en el cuerpo. Mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Son las personas que les gustaría disfrutar de otra condición de vida, pero lamentablemente no lo ven posible. Y ahora dice él, físicamente se agotan mis fuerzas. Y nosotros diríamos, pues, si fuera una hermana, una persona de la fe que nos está platicando que ha sufrido, que se siente muy mal, que tiene mucho dolor, mucha tristeza, pero David revela por el Espíritu Santo, Dios se vale de la vivencia del dolor y la aflicción de él para darnos una lección, para señalarnos cuál es la causa de todos sus problemas. Y él dice, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han
consumido. Mucho del dolor que nosotros a veces experimentamos y fracaso y derrota en nuestra vida es porque hemos hecho nuestra propia voluntad. Al hacer lo que nosotros queremos, enfrentaremos muchas situaciones de dolor, de aflicción, y luego decimos, un matrimonio fuera de la voluntad de Dios traerá mucho sufrimiento. Y las personas dirán con el tiempo, bueno, pero ¿por qué Dios no me guió por otro camino? Porque ya se te olvidó que tú hiciste tu voluntad y que tenías que pasar por este camino, quizás hasta reconocer que has hecho tu propia voluntad y que lo que tienes es el fruto de tu propio camino. Dios no puede cambiar una situación que nosotros no reconocemos la causa, porque precisamente Dios está permitiendo esa aflicción, ese dolor, ese fracaso, para que nosotros podamos reconocer. El sufrimiento del hijo pródigo no era para hundirlo, no era porque no merece vivir, que pague por todo lo que hizo, sino debe cosechar lo que él sembró, debe experimentar en carne propia el fruto de su camino, el fruto de sus pensamientos, el fruto de sus grandes ideas. Lo tenían ahora queriendo quitarle los tacos a los cerdos. Entonces, esto es algo muy sutil. A veces nosotros lo pasamos por alto, muy desapercibido, porque nos llegamos a considerar víctimas de las situaciones y se nos olvida, con mucha ventaja, que nosotros causamos esa situación. Si examinas este cuadro, si lo puedes analizar y ves todo este dolor, tristeza, aflicción, angustia en la vida de David, vas a entender que fue por algo en lo cual él hizo su propia voluntad y ahora lo está reconociendo delante del Señor. Hay en cuarto lugar, hay algo más que nos resta energía, se nos hace como un agujero donde se está perdiendo, se está drenando la fuerza, el vigor, la bendición, el favor de Dios, y es la duda. Si hay algo que roba a las personas la alegría, la felicidad, ver bien el futuro, es entrar en un cuadro de dudar. Santiago nos dice, capítulo 1, verso 6, que si alguien pide algo, en este caso sabiduría, dice, especifica, pero pida con fe. Si alguien reconoce que se ha equivocado constantemente, que necesita la ayuda, la dirección del Señor, Santiago nos aclara, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, ahora nos da un panorama, nos va a dar una evidencia física de lo que es la duda. El que duda es semejante a la onda del mar. Jamás vas a ver al mar quieto, porque el mar se mueve en un vaivén constante. Y el hombre que duda es semejante a esas olas. Es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Son personas que no pueden avanzar en una dirección donde Dios les bendice, los edifica y los fortalece. Y entonces el versículo 7 nos lleva a una conclusión. No piense, no se imagine. Esa persona debe saber que el que haga de esta manera no recibirá cosa alguna del Señor. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La persona que duda, la fe agrada a Dios. La persona que duda, desagrada a Dios. El que duda cuestiona todo. El que duda, lamentablemente, no verá el bien en su vida ni en sus días. Y otro punto importante para señalar es esa situación que se da en algunas personas que las hace muy especiales. La Biblia lo llama de dos maneras. Una es el doble ánimo y es el versículo que seguía aquí en Santiago, el versículo 8. Primero habló de que si alguien no tiene sabiduría, pida, pero pida con fe. Y que no dude, está aclarando. La duda no entra en el terreno donde Dios se glorifica. Ahora señala otra cosa que es aparte de la duda y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Los griegos tenían una idea para definir a estas personas y hablaba de que habían personas que tenían dos cabezas. Con una dicen que sí y con la otra dicen que no.
nosotros les decimos inconstantes. Y hay otra palabra en el libro de Proverbios 24-21, donde le usa otra palabra que dice: teme a Jehová, hijo mío, y al rey, no te entremetas con los veleidosos. No es una palabra que usemos mucho en nuestro idioma, pero es la palabra que define a aquellas personas que son muy dadas para cambiar de opinión constantemente. Hablemos de personas que están en la disposición de hacer un negocio y ponen todas las condiciones y aparentemente todo se va a dar y de repente se echan para atrás. Y lo mismo ocurre en un noviazgo. Son personas que dicen que sí, quizás ponen una fecha y luego se arrepienten. Y son de las recomendaciones que hallamos en la Biblia. No te entremetas con personas inconstantes. Si ya sabes que una persona es inconstante, si ya sabes que una persona no atesora su palabra, no es capaz de cumplirla, no es capaz de comprometerse y no tiene la fuerza y el valor para mantenerse en lo dicho y en lo acordado, ¿por qué entonces entras en esa relación? Por eso dice las Escrituras, no te entremetas con los veleidosos. No dice que los odies, no dice que los menosprecies, solamente dice no entres en ese tipo de relaciones. Así que cuando ustedes estén en una relación, ya sea de negocios, una relación sentimental con alguien que es inestable, que un día dice sí, un día dice que no, están avisados. Si alguien quiere seguir este tipo de juego, pues pagará las consecuencias. Y hay personas que viendo las señales, pues tampoco aprenden. Podemos decir en conclusión, el Señor es una persona, no es una fuerza, pero Él tiene la fuerza, el poder y la capacidad para gobernar el mundo, para sustentar el universo y para ser la fuerza y el vigor de su pueblo, de sus hijos. Él es la fuerza que sustenta nuestras vidas y nosotros, como hijos de Dios, tenemos en el mundo una gran ventaja para vivir una vida abundante, porque nosotros tenemos a nuestra disposición la bondad y la misericordia de Dios por medio del Espíritu Santo. Jesús dijo: yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Así que no estamos en este mundo como huérfanos. Somos hijos amados. Somos personas, hombres y mujeres que Dios ama, por los cuales Cristo dio su vida y nos ha dejado como una herencia la riqueza de su palabra, la riqueza de su gracia, y nos ha dado también capacidad, autoridad, entendimiento para usar en nuestra vida el nombre de Jesús. Tenemos este tesoro en vasos de barro, dice la Escritura, porque nosotros tenemos debilidades, pero también hay una porción en las Escrituras que nos recuerda que en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. Y el apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 8:26 que de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No siempre sabemos cómo orar, cómo pedir, sin embargo, tenemos en nosotros al Consolador. Y si nos sometemos a Él y nos disponemos para Él y aceptamos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, Él nos va a ayudar en nuestra debilidad. Así que recuerda, Dios quiere ser la fortaleza de tu vida, pero hay cosas que pueden estorbar que Dios sea la fortaleza de tu vida. Y todos necesitamos fortalecer nuestros corazones cada día. Los hombres, especialmente como líderes de un hogar, necesitan ser fuertes, valientes, vigorosos, tener la energía, la fuerza. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en la grandeza de su gloria. Y debemos pasar de una fe indiferente a una fe de compromiso, de una fe nominal, de un cristianismo light, un cristianismo de conveniencia, a una profesión de fe en un mundo que necesita oír la voz de Dios y que alguien diga: Dios dice, yo no estoy de acuerdo, eso no me parece, yo creo que esto es lo correcto, no quiero ofender a nadie, pero no me voy a disculpar por creer la luz y la verdad
de su palabra. Y esto habla también de que si queremos la fuerza del Señor en nuestra vida, tenemos que venir a la palabra, tenemos que venir a renovar nuestros votos, nuestra oración, la disposición de nuestro corazón se debe transformar para obedecer su palabra y para convertirnos en este mundo y en este momento en verdaderos adoradores, los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Siempre habrá tiempos difíciles y las personas dicen, sí, pero siempre vendrán tiempos mejores. Está bien esa lógica, pero vivimos en un mundo gobernado por oscuridad, en un mundo donde ser cristiano es ser menospreciado, pero ser cristiano es un honor para ser en este tiempo los hijos de Dios, los que amamos al Señor, los que tenemos su palabra y los que deseamos y anhelamos una comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Así que no esperábamos un año con calamidades, con muertes, con dolor, con sufrimiento, con limitaciones. Por eso la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque del Señor viene el poder y la fuerza para sus hijos. Que el poder del Señor, el poder del Espíritu Santo, te asista en tu vida, que se mejore tu comunión con Dios, que tu relación con Dios se haga más profunda a través de su palabra, a través de oraciones más intensas, con la mejor disposición de tu corazón, rindiéndote ante el Señor, para que entremos a ese nivel donde la obediencia se va haciendo cada vez la regla de nuestra vida, donde dejamos de ponerle condiciones a Dios y tenemos por excelencia la disposición de obedecer al Señor. Y entonces, en la medida que lo conocemos, ¿qué haremos? Sino adorar al que vive, cantar como Moisés. Moisés no era un cantante, no era un salmista. Nosotros decimos, es que David sí lo era, por eso David así. No, cuando llegan esos momentos de manifestaciones gloriosas, todos nosotros debemos caer en adoración y en alabanza y celebración a nuestro Señor. Quisiera orar contigo y quisiera pedir que de corazón nos unamos para que el Señor renueve nuestras vidas y nuestra comunión con Él se avive por el fuego y el poder de su Espíritu Santo. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús para que nuestros corazones sean avivados por el poder de tu Espíritu Santo. Seamos renovados y transformados de gloria en gloria. Anhelemos una profunda comunión. Anhelemos tener en nosotros no la presunción de la fuerza, sino el poder de tu Espíritu, para mantenernos en una actitud de espera, de adoración, de obediencia, en una disposición de guardar y atesorar tu palabra y aplicarla a todos los aspectos de nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que cualquier persona que en este momento y en esta hora está de acuerdo conmigo, el poder de tu Espíritu Santo venga sobre ella y que entonces tu favor, tu bendición venga sobre su vida, sobre su casa, cause un impacto y se convierta de una persona frágil, débil, a hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que tapan la boca de leones, que se hacen fuertes en la batalla, que sacan fuerzas de debilidad por el poder de tu Espíritu Santo. Son aquellos que podemos decir, el débil no debe quejarse y decir soy débil. El débil debe decir, fuerte soy en el nombre de Jesús. Amén. Mi oración es que la palabra del Señor no solamente te bendiga, te edifique, sino que también fortalezca tu vida, tu casa, tu hogar, el trabajo de tus manos y todo lo que haces para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, que así sea. De todo nuestro corazón, que el Señor te bendiga, te ayude, te prospere, te libre de todo mal y cumpla en tu vida y en tu familia su buena
y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.